Cuando estaba en la universidad solía trabajar en turnos vespertinos en una cafetería independiente que estaba justo al lado de una pequeña panadería. Creo que había algún tipo de complicidad entre los dueños, ya que la panadería estaba orientada a ser un lugar para fanáticos de la salud, mientras que todos los productos horneados de la cafetería tenían niveles de azúcar que podrían inducir diabetes. Naturalmente, a menudo iba a la panadería para comer algo antes de comenzar mi turno, ya que el bajón de azúcar que seguía a uno de nuestros bollos de canela era lo más debilitante que podía haber, pero así conocí a Tobías. Tobías trabajaba a tiempo completo en la panadería y casi siempre tomaba mi pedido cuando pasaba. No pasó mucho tiempo antes de que supiera mis pedidos de memoria, y pronto estábamos en confianza, y las bromas suaves comenzaron a entrar en nuestras interacciones diarias. No me molestaba. Era bastante lindo y ciertamente no me molestaba que comenzara a darme descuentos. Después de un mes aproximadamente me preguntó si tenía novio, a lo que respondí que no, así que me preguntó si me gustaría tomar algo después de nuestro turno. La panadería y la cafetería cerraban con media hora de diferencia. Acepté, ¿por qué no, verdad? Pero Dios mío, si hubiera sabido qué clase de persona era Tobías, simplemente me habría resignado a engordar con los daneses en el trabajo. Unos kilos de más serían fáciles de perder, pero un acosador a tiempo completo, no tanto. De acuerdo, no conocí a Tobías después del trabajo ese día, ya que estaba demasiado ocupada con un próximo plazo. Sin embargo, quedamos en encontrarnos durante el fin de semana para ver si congeniábamos. Definitivamente no fue la mejor cita que haya tenido. No creo que la química que teníamos realmente se tradujera en un entorno social y de conversación, pero no lo descarté por completo, y acordamos volver a salir la próxima vez que ambos estuviéramos libres. Es extraño pensar que realmente me dio espacio al principio. Pasamos hasta 48 horas sin hablar a veces, y realmente parecía tranquilo. Pero llegó el día en que entré en la panadería y el gerente estaba trabajando en el turno de la tarde, lo cual era muy inusual. Entonces le pregunté si Tobías estaba enfermo o algo así. Fue entonces cuando me dijo que Tobías ya no trabajaba allí y que habían decidido separarse. Me quedé en shock, así que mientras esperaba mi pedido, le envié un mensaje de texto a Tobías para preguntarle qué demonios había pasado con esa separación de negocios. Me respondió bastante rápido, diciéndome que el gerente lo había atrapado dándome un descuento y lo había despedido como resultado. Inmediatamente me sentí terriblemente culpable, y se me ocurrió la idea de que si pagaba la diferencia por lo que se debía, tal vez podría convencerla de que le devolviera el trabajo a Tobías. Así que justo cuando recogí mi bagel, amablemente me ofrecí a pagar el descuento si ella consideraba ofrecerle a Tobías su trabajo de vuelta. Exageré un poco, haciéndola creer que yo era quien lo había manipulado para que lo hiciera, y todo el tiempo la gerente tenía esta expresión de sorpresa en la cara. Justo cuando pensé que estaba haciendo un buen punto, ella respondió, ¿eso es lo que él te dijo? Según ella, Tobías no había sido despedido por dar descuentos. Era su propia política dar descuentos a los empleados de negocios locales. Lo habían despedido porque ella había recibido varias quejas de clientas sobre su comportamiento hacia ellas. Su modus operandi era coquetear un poco, ofrecer descuentos y luego eventualmente pedirles su número. Aquellas que lo entregaban no tenían problema, pero aquellas que se negaban eran insultadas antes de que él se negara a servirles. Ella afirmaba que realmente tenía grabaciones de seguridad de él discutiendo con una cliente, y que parte del lenguaje que usaba era absolutamente aborrecible. Había planeado darle una advertencia final por los incidentes, ya que prefiere trabajar y orientar al personal junior en lugar de simplemente despedirlos. Pero lo único que no podía tolerar era a los mentirosos, y al no darse cuenta de que las grabaciones también tenían audio, Tobías intentó mentir para salir del predicamento diciendo que la discusión fue porque la señora intentó darle un billete de $10 falso. Eso es como un nivel patológico de deshonestidad, aún insistiendo en las mentiras cuando se enfrentó a evidencia abrumadora en su contra. Solo recuerdo disculparme por la intrusión y agradecerle por ponerme en claro antes de dirigirme a trabajar para fichar. Tobías todavía esperaba una respuesta en ese momento, pero simplemente no tenía idea de qué decirle. Ni siquiera estaba segura de si alguna vez volvería a hablar con él. Quiero decir, eso podría haber sido yo siendo insultada si tenía el descaro de rechazarlo. Cuando terminé mi turno,
Saqué mi teléfono de mi bolso para descubrir que tenía un total de 12 notificaciones diferentes, todas con el nombre de Tobías adjunto. Al principio eran todas bastante suaves. Que tengas un buen turno. Envíame un mensaje de texto cuando termines, etc. Pero alrededor de las 8 p.m., obviamente hubo un momento en que se enteró de la interacción entre mí y su ex gerente, y no estaba nada contento con eso, ni un poco. Así que va a creer en la empleadora explotadora sobre la persona a la que acaba de aprovechar. Esa fue la tonalidad general de sus mensajes. No estoy diciendo que esté completamente en desacuerdo, pero todo eso me dejó un sabor tan amargo en la boca que no estaba interesada en verlo en absoluto. Cuando llegué a casa del trabajo, bloqueé el número de Tobías, eliminé mis datos de contacto y pensé que eso sería todo. Pero, qué equivocada estaba. Unos días después estaba trabajando en el turno de la tarde, agachada reponiendo el mini refrigerador. Terminé, cerré el refrigerador, y cuando me puse de pie y me di la vuelta, Tobías estaba parado en la caja registradora. Traté de ser lo más cálida y amigable posible, preguntándole cómo había estado y esas cosas, pero evité por completo el hecho de que no habíamos hablado desde su pequeña diatriba de mensajes de texto. Al principio pensé que había esquivado una bala, ya que era perfectamente educado y pasó a pedir una bebida, pero justo cuando le estaba entregando su bebida, decidió poner las cosas muy, muy incómodas. Supongo que ya casi terminaste conmigo, ¿verdad? No lo dijo de manera particularmente agresiva, pero fue lo suficientemente alto y estridente como para atraer la atención de casi todos en la tienda. Sentí que estaba a punto de desaparecer de la vergüenza, pero de alguna manera mantuve mi forma corpórea y dije en voz baja: «Este no es el momento ni el lugar, por favor, déjalo». Él simplemente sonrió, asintió y comenzó a alejarse, pero en lugar de salir por la puerta como pensé que iba a hacer, simplemente tomó asiento justo en medio de la tienda y procedió a mirar fijamente el área de la caja registradora entre sorbos de su café. Y así fue como comenzó. Tobías solía aparecer para tomar café casi cada vez que yo estaba trabajando, y cada vez simplemente se sentaba allí durante aproximadamente una hora mirándome fijamente. Cuando estaba en la caja registradora, nunca fue grosero ni incómodo al respecto, al menos no después del incidente inicial, así que a pesar de que mi jefe me había asegurado que cualquier cosa rara resultaría en una prohibición de por vida, era reacio a echarlo por ser un poco raro, como lo expresó. Había una especie de broma recurrente al respecto también. Todos lo llamaban el acosador de Vicky, y debo admitir que la que más me hacía sonreír era la de venderle tarta de crema portuguesa, hasta que estuviera demasiado gordo como para perseguirme, pero dejó de ser gracioso después de la primera vez que me siguió a casa. Después de eso, las cosas se pusieron serias. Llamé a la policía, recibí algunos consejos de su unidad de personas obsesionadas, y realmente fueron a visitar a Tobías para advertirle que dejara de acosarme. Pero al parecer, solo fue disuadido durante aproximadamente una semana, y lo que siguió fue una lenta escalada de intensidad, que culminó en el siguiente y de las 2 docenas de veces que me había seguido hasta ese momento, Tobías había o se había quedado en la esquina de la calle, y me había visto entrar en mi edificio, o se había quedado afuera del edificio, y había mirado hacia las ventanas como si estuviera tratando de averiguar exactamente en qué unidad estaba. Pero en el día en cuestión, estaba tan acostumbrada a que mantuviera su distancia, que ni siquiera noté que estaba casi justo detrás de mí cuando llegué a mi puerta. Verlo tan cerca realmente me provocó un tipo de chillido, uno del que definitivamente no estoy orgullosa, pero Dios mío, verlo justo ahí casi me asustó hasta hacerme caca. Entré corriendo, agradecida de que la cerradura funcionara con un llavero y no con una llave real. Tobías simplemente se quedó en la puerta golpeándola y diciéndome que saliera, que tenía que ser una adulta, y hablar con él sobre lo que fuera, ya que estaba golpeando la puerta y gritando en la calle. Estaba totalmente asustada, y naturalmente mi primer movimiento fue llamar a la policía, pero creo que estaba golpeando tan fuerte, actuando como si yo fuera la única persona dentro, porque el edificio en el que vivía en ese momento se parecía exactamente a todas las otras casas familiares en la cuadra. Para él, fácilmente podría haber sido la única persona viviendo allí, solo que no era exactamente el caso. Yo tenía el piso superior de la casa, mientras que el piso inferior estaba ocupado enteramente por este tipo puertorriqueño que trabajaba en turnos nocturnos.
Ten en cuenta que todo esto estaba sucediendo un sábado por la tarde, justo en medio del tiempo de sueño de este tipo. Mientras rezaba para que la policía llegara a tiempo, un salvador improbable estaba a punto de venir a mi rescate. Así que imagina que eres yo y todo lo que puedes escuchar es: Vicky, si crees que puedes tomar el pelo a tipos como yo y no enfrentar las consecuencias, eres más tonta de lo que pareces. Bang, bang, bang. Entonces, de la nada, una voz aún más profunda y más fuerte comienza a resonar sobre la primera, como: «Hey, ¿estás loco? Estoy tratando de dormir aquí». Mi vecino de abajo, cuyo nombre resultó ser Lucas, solo llevaba puestos unos pantalones cortos y estaba gritando en la cara de Tobías mientras retrocedía por las escaleras de nuestro edificio. Tobías comenzó a decirle algo, pero Lucas seguía gritando, diciéndole que se largara. Sin embargo, no parecía estar interesado en retroceder aún. Entonces, de la nada, escucho a Lucas decir: «¿Me vas a dar con una pistola eléctrica, hermano?». Antes de que la confrontación se volviera física, todos los demás en la calle estaban concentrados en la pelea que ahora estaba ocurriendo. Pero yo solo podía concentrarme en lo que dijo Lucas: pistola eléctrica. Tobías había traído una pistola eléctrica, presumiblemente para usarme a mí. Ahora, en ese momento, debido a que la policía estaba recibiendo llamadas sobre la pelea además de mi queja de acoso, un coche patrulla marcado llega a la escena con Tobías ya sangrando tratando de alejarse de la escena. Inicialmente, los policías van por Lucas, sacando sus armas y exigiendo que muestre las manos, pero él responde con: «Hey, yo soy la víctima aquí. Este tipo acaba de intentar darme con una pistola eléctrica». Los policías y yo observamos cómo Tobías comienza a caminar más rápido alejándose de la escena, lo que obviamente hace que los policías lo persigan y lo arresten por llevar un arma oculta, o lo que sea que tuvieran en mente. Finalmente mi acosador estaba bajo custodia policial, solo que no sería acusado por el acoso real. Terminó yendo a la cárcel por la única cosa que los policías pudieron pegarle: el contenido de su mochila. En el único día que Tobías decidió actuar sobre su pequeña fijación y avanzar para tomarme o lo que sea, había venido con un kit de secuestro preparado junto con algunas otras cosas selectas. Según el detective con el que hablé después del hecho, lo que Tobías tenía en su mochila ese día era solo una fracción del kit de secuestro que había montado. Tenía todo tipo de esposas, grilletes para los tobillos, mordazas anulares y máscaras de látex, pero lo más perturbador eran las herramientas quirúrgicas y la combinación de máscara facial con canister de sibofluoro. Sí, también tuve que preguntar qué era el sibofluoruro. Resulta que es similar al cloroformo, esa cosa que te hace desmayar y que pones en trapos. Tenía un montón de cosas espeluznantes en su disco duro, incluidas guías de secuestro, esconderse y finalmente romper a sus víctimas perspectivas a través de una combinación de lavado de cerebro y golpes. También tenía un montón de cómics en idiomas extranjeros que parecían centrarse mucho en la tortura carnal. Supongo que podrías decir que la fiscalía simplemente acumuló todas estas pruebas hasta que quedó bastante claro tanto para el juez como para el jurado que Tobías era un individuo extremadamente peligroso. Estaba aterrorizada de que escapara de la justicia mediante algún resquicio legal o algo así. Tal vez tendría padres ricos que pudieran pagar por algún abogado inteligente. Pero no. Ni siquiera su hoja de vida limpia lo salvó de recibir una sólida sentencia de 22 años por conspiración para cometer secuestro. Como puedes imaginar, fue un verdadero calvario, y tuve que hacer varias comparecencias ante el tribunal para confirmar que era una de las sujetas de sus muchas fijaciones. Fue la experiencia más estresante de mi vida sin lugar a dudas, y una parte de mí se pregunta cuántos de esos 22 años realmente cumplirá, y si cuando salga realmente habrá cambiado. O si voy a estar caminando por mi camino de entrada un día cuando sienta una mano en mi hombro. Voy a girarme y ver el rostro de un hombre que quiere terminar lo que empezó. Conocí a mi primer novio serio en mi último año de la universidad, y los primeros meses de nuestra relación fueron algunos de los más felices de mi vida. Pequeño sabía yo que nuestra ruptura al año siguiente resultaría en que él básicamente me acosara durante 4 años después. Hizo que mi vida fuera una tortura absoluta durante casi 5 veces más de lo que fuimos realmente una pareja. Y con el tiempo, alguien a quien amaba más en el mundo se convirtió en alguien a quien odiaba y temía con todo mi corazón.
Unos meses después de comenzar nuestra relación, empezó a mostrar un comportamiento cada vez más posesivo y controlador. Fue sutil al principio. Me preguntaba si había hecho mis ejercicios, y me regañaba suavemente si había estado demasiado ocupada para hacerlos. Insistía en saber exactamente qué estaba haciendo en cualquier día dado, y repetidamente hacía comentarios sobre lo que estaba comiendo, exclusivamente con refuerzo positivo. Pero eso de alguna manera hacía que todo fuera aún más espeluznante. El hecho de que me tratara más como a una niña o una mascota que como a una novia. No solo quería renunciar, realmente me gustaba mucho. Y prácticamente cada novela juvenil que había leído sobre romance recomendaba honestidad y comunicación. Así que eso es lo que intenté hacer. Solo advertirle sobre ese tipo de comportamiento controlador o condescendiente, porque era muy desagradable. Al principio parecía que era completamente incapaz de aceptar cualquier crítica con respecto a su comportamiento, lo cual era otra señal de alerta. Pero cuando le aseguré que empacaría mis maletas y no comenzaba a tratarme como adulta, cedió y prometió ser mejor, pero no sin lo que era básicamente un mini berrinche. Lo atribuí al shock de amenazar con irme, como si me hubiera molestado solo de pensarlo también. Pero aún así, si hubiera sido tan sabia y experimentada como lo soy ahora, lo habría dejado en cuanto comenzó a suplicar. Un mes después fue fiel a su palabra, dejó de ser tan posesivo y me dejó vivir mi vida sin obstáculos. Sin embargo, lentamente volvió a actuar de la misma manera de siempre, y ahí fue cuando quedó claro que no era tanto que no pudiera cambiar, simplemente no quería. Sabía que la única forma de proceder era ser valiente y romper con él para poder seguir adelante con mi vida. La ruptura en sí fue patética en extremo. Lloraba, gritaba y suplicaba hasta el punto en que me preguntaba a dónde había ido el hombre del que me enamoré. Tomó un tiempo, pero al final lo aceptó. Pasó una semana completa sin que habláramos, y honestamente pensé que eso era el final, pero resultó que solo era el principio. Al principio, cuando volvimos a contactarnos, su comportamiento y actitud parecían nada más que el lamento regular de un amante despechado. Me decía que me extrañaba. Se enfadaba cuando no respondía y enviaba un muro de texto abusivo. Luego seguía enviando regalos a mi trabajo, como si avergonzarme frente a mis compañeros de trabajo de repente me fuera a ganar. Pensé que esto duraría una semana o dos, como máximo, si simplemente mantenía mi política de no contacto. Luego eventualmente perdería interés y seguiría adelante, pero no lo hizo. Cada vez que sus mensajes y llamadas disminuían lo suficiente como para que yo comenzara a esperar que comenzaran nuevamente, lo hacían con la misma franqueza de siempre. Fue un verdadero dolor cambiar mi número de teléfono, pero al final no tuve elección. Por un tiempo eso trajo una medida de paz, pero en lugar de rendirse, mi ex simplemente intensificó su juego. Comenzó cuando simplemente coincidí con él en el Publix cerca de mi apartamento. Puse el primer encuentro en la casualidad, pero él no hizo un escándalo ni nada. Solo intercambiamos miradas y seguimos adelante. Pero luego empecé a encontrármelo camino a casa desde el trabajo también. Y cada vez que sacaba a mi perro a pasear y cada vez que salía a correr, y me di cuenta de que nunca era solo un encuentro casual. Él realmente me estaba acosando. Confrontarlo al respecto no hizo nada, y la orden de restricción que presenté fue rechazada hasta que regresé con evidencia fotográfica de que nos encontramos en una multitud de lugares diferentes. Pero incluso cuando lo conseguí aprobado por un juez, él mantenía la distancia mínima de 30 metros. Solo me miraba desde lejos. Básicamente estaba diciendo que podía hacer lo que quisiera. Yo estaba aquí y tú estabas allí. Y cuando finalmente recibí ese mensaje, supe que solo empacaría mi vida y me mudaría a través de la ciudad. Incluso logré que me trasladaran a otra sucursal de la empresa para la que trabajaba, pero aún así, de alguna manera, logró rastrearme. Repetí todo el proceso un par de meses después, pero esta vez me mudé a ciudades enteras. Concedido, la otra ciudad estaba a solo 80 kilómetros de distancia, así que podía visitar fácilmente a amigos y familiares los fines de semana, pero aún así fue un gran cambio. Honestamente, aunque estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario en ese momento para librarme de mi ex, y eso significaba eliminar mi presencia en línea también. Sin embargo, de alguna manera seguía obteniendo mi número y mi dirección. Llegó al punto en que me volví intensamente paranoica, metiéndome en la cabeza que un amigo cercano o un familiar estaba pasando mi información, tal vez por dinero,
tal vez por temor por su seguridad. En realidad amenacé con demandar a la compañía que imprime los directorios telefónicos estatales, y ellos insistieron en que me eliminaran de la lista, pero aún así seguía recibiendo llamadas de mi ex. Hacia el final del cuarto año, no podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme en el trabajo. Era una sombra de lo que era antes, y todo se infiltró tan lentamente que no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que me desmayé en el trabajo. Me ofrecieron una licencia por enfermedad a largo plazo, pero como el pago por enfermedad no sería ni de cerca suficiente para cubrir mis gastos, no tuve más remedio que seguir adelante con mi vida, aunque temía que en cualquier momento mi vida terminara debido a mi propia mala salud. Justo entonces, a 2 meses de que su acoso durara 5 años completos, un amigo mío me reenvió una noticia sobre el mal uso de recursos en la Oficina de Impuestos Nacional. Los miembros del personal estaban utilizando conocimientos internos para encontrar suficientes lagunas fiscales para ellos y sus familias inmediatas, lo que obviamente era altamente ilegal, pero uno de los nombres en la lista de la historia era uno con el que yo estaba muy familiarizada. Era mi ex. Y aunque había muchas posibilidades de que estuviera cometiendo el mismo fraude fiscal que los demás, sabía que estaba abusando de su posición por otra razón completamente diferente. Así fue como, no importa cuánto intentara seguir adelante con mi vida, siempre pudo conseguir mis detalles de contacto actualizados, buscando mis malditas declaraciones de impuestos y otros papeles similares que él y sus compañeros de trabajo estaban mirando. Ellos y sus colegas enfrentaban largas sentencias de prisión por lo que habían hecho, y parecía que finalmente obtendría la paz que había estado deseando durante tanto tiempo. Podría ser solo por unos años hasta que él pudiera salir y encontrarme nuevamente, pero al menos proporcionaría algo de alivio. Pequeño sabía que esta paz sería permanente, ya que mi ex obviamente no podía enfrentar el tiempo. Se quitó la vida antes de su audiencia de sentencia. No me avergüenza decir que lloré con un alivio total una vez que escuché la noticia. Sé que suena cruel, pero tienes que ponerte en mi lugar. Ese hombre hizo que mi vida fuera lo peor que ha sido, por el tiempo más largo que ha sido así. Hizo imposible cualquier tipo de relación romántica, y esos fueron los mejores años de citas de mi vida, solo quemados porque no podía soportar verme con nadie más. No estaba triste por las pérdidas que me había causado, así que no estaré triste por las pérdidas que él se había causado a sí mismo. Fue a través de su propia terquedad y posesividad patológicas que se encontró en tal situación, y si me preguntas a mí, obtuvo todo lo que se merecía. Cuando estaba en tercer año de secundaria, este chico se transfirió de otro estado y desarrolló una seria obsesión conmigo. Comenzó siendo algo inofensivo al principio. Intentaba hablar conmigo, pero solo sobre las cosas más extrañas. Si hubiera sido amable al pedirme que saliera con él, definitivamente habría sentido culpa al rechazarlo. Pero como era tan molesto, no tuve ningún reparo en decirle que se largara. Un buen ejemplo sería la primera vez que lo rechacé. La mayoría de los chicos simplemente lo aceptarían y tal vez pensarían que estaba jugando duro para conseguir, pero este chico escuchó mi no, y de inmediato golpeó un casillero justo al lado de mí. El sonido me hizo saltar de susto, y las pocas dudas que tenía sobre rechazarlo se evaporaron por completo en el momento en que actuó así. No solo golpeó el casillero, sino que porque causó tanto revuelo, literalmente salió corriendo de los casilleros a toda velocidad. Fue seriamente lo más vergonzoso y aterrador que me había pasado hasta ese momento. Bueno, a manos de otro ser humano de todos modos. Pareció dar unos pasos atrás después de este pequeño estallido, pero pronto redobló sus esfuerzos uniéndose a todos los clubes extracurriculares de los que era miembro. Cuando terminaban, me seguía a casa a cierta distancia. Una vez mi papá lo vio hacerlo y lo persiguió calle arriba. Después de eso, se convirtió en un gran problema familiar. Solo encontré toda la situación completamente mortificante, supongo que porque simplemente no entendía lo grave que era. Era molesto y un poco aterrador, pero no pensé que tuviera lo necesario para lastimarme de verdad. Pero resulta que ese no era realmente el problema. Después de unos meses de rechazar sus citas, me dijo que si no quería salir con él, se quitaría la vida. Todavía dije que no. Cosas como ese tipo de chantaje emocional, sinceramente me parecían repugnantes.
Y en lugar de tener el efecto deseado de obtener mi simpatía, odiaba a este chico más que nunca. Todo el sentimiento se basaba en la idea de que simplemente no haría nada, que no tenía el coraje, las agallas. Era todo amenazas vacías y grandes actuaciones teatrales, o eso pensaba. Los siguientes días estuvo ausente de la escuela. Los rumores decían que realmente se había quitado la vida, y mentiría si dijera que no me asustó pensar que realmente lo había hecho. Quiero decir, eso sería algo que me quedaría para el resto de mi vida. Un chico me dijo que se quitaría la vida si no salía con él. No lo hice, así que lo hizo. Pero Dios, si no sentí como si quisiera golpearlo en la cara tan pronto como apareció de nuevo. Supuse que simplemente se saltaría a la escuela durante unos días para asustarme un poco. Misión cumplida. Y esto confirmó que no tenía las agallas para hacerlo. Estaba vendado cuando apareció de nuevo y realmente me acorraló en el almuerzo para decirme, «Me hiciste hacer esto». Simplemente lo ignoré. No quería realmente pedir ver los cortes, pero una parte de mí aún estaba tan segura de que no estaban cubriendo nada en absoluto. El siguiente gran incidente fue al final de nuestro último año. Después de una reunión del club, me quedé para ayudar a limpiar. Mi amigo había salido a buscar algo de su casillero, así que no vi a mi acosador volver a entrar en la habitación. Debe haber visto su oportunidad. Se acercó por detrás y me agarró el pecho. No recuerdo qué dijo, pero estaba tan asustada que realmente chillé. En ese punto involucré a la policía, ya que la cámara de seguridad de la habitación capturó todo el incidente. Toda la experiencia terminó en la corte. Lo condenaron y creo que su comportamiento realmente le costó su lugar en la universidad que prefería. Fue un pequeño acto de venganza que aprecié, pero resultó que solo le dio mucho tiempo libre que podía usar para acosarme. Me volví absolutamente paranoica con él rondando por el campus de mi universidad, y en esa etapa estaba exhibiendo todos los posibles comportamientos de un sociópata manipulador y controlador. Simplemente recuerdo estar aterrorizada de que eventualmente intentara algo peor. Finalmente me transferí de escuela y, aproximadamente un año después, comencé a recibir correos electrónicos de él, la mayoría de los cuales eran disculpas por lo mal que me había tratado, y preguntando si lo perdonaba, pero los correos electrónicos rápidamente se convirtieron en una súplica por mi información de Facebook. Lo tenía bloqueado en Facebook desde la escuela secundaria, y definitivamente no quería que supiera a qué universidad iba, así que terminé bloqueándolo también en mi correo electrónico. Desde entonces no he vuelto a saber de él, y también me mudé a través del país por una razón completamente diferente. Pero la mudanza honestamente me trajo mucho alivio de que no lo encontrara por accidente en algún momento, y que todo el ciclo pudiera comenzar de nuevo. Sí, en realidad he tenido un acosador y soy uno de los raros e infortunados víctimas masculinas de lo que legalmente se conoce como una persona fijada. Todo comenzó cuando comencé mi carrera como locutor de radio en mis primeros 20 años. Solo trabajaba para una estación de radio local que cubría mi ciudad natal y sus alrededores, así que el programa que dirigía no era tan conocido como las estaciones nacionales o digitales, pero aún así, teníamos un par de cientos de miles de oyentes al día. Y déjenme decirles que todavía era una emoción saber que tantas personas podían escuchar mi voz. Como la mayoría de las estaciones de radio, teníamos muchos segmentos en los que los oyentes podían llamar y competiciones para ellos. Y fue a través de interactuar con el público que llegué a ganarme algunos oyentes habituales. No exactamente personas que llamaría fans, ya que decir eso sobre mí mismo es demasiado vergonzoso, pero definitivamente eran personas con las que disfrutábamos hablar, ya que generaban contenido excelente. Por ejemplo, había una mujer negra mayor, Phyllis, que debía tener unos 60 o 70 años. Empezamos a hablar sobre cómo nunca se había casado. Y surgió un coqueteo juguetón, y antes de que me diera cuenta, el segmento se estaba volviendo viral en las redes sociales locales y más allá. Debo admitir que los segmentos eran hilarantes, y en su mayoría disfrutaba mis interacciones con nuestros oyentes, pero hubo una chica que me recordó que estar en el ojo público o auditivo en mi caso, puede tener algunas desventajas serias. La chica solo llamaba para intentar hablar conmigo, interrumpiendo competiciones, llamando a eventos y generalmente siendo una molestia. Comenzamos a filtrar sus llamadas, pero ella simplemente encontraba formas de llamar desde diferentes números
usando un nombre diferente y a veces una voz diferente para poder pasar desapercibida. Llegó al punto en que nuestro productor tomó el control en una de las llamadas fuera del aire, advirtiéndole que la acusaríamos de acoso si no dejaba de llamar. Eso más o menos funcionó, pero también realmente no. Dejó de llamar, eso está bien. Pero en su lugar comenzó a aparecerse en el estacionamiento y tratar de hablar conmigo después del trabajo. Me rastreaba en apariciones públicas, causaba todo tipo de problemas en nuestras páginas de redes sociales e incluso protestaba frente a la entrada de la estación, diciéndole a todos los que pasaban qué malos éramos. Con el tiempo, su comportamiento pasó de ser molesto pero inofensivo a ser francamente malicioso. No estaba feliz de que la hubiéramos prohibido de llamar, pero en lugar de culpar al productor, todo lo relacionado con el programa era su decisión, y solo suya. Me culpó a mí. Estaba tan enojada por eso también. Hablo de una tasa de rabia extremadamente alta, y tan pronto como mi productor se enteró, básicamente me llevó a la comisaría para presentar una queja. Tenía 30 años de experiencia. Había tratado con personas que acosaban a sus locutores antes, y fue sinceramente escalofriante cuando dijo algo así como: «Mira, o lidias con esto ahora, o empeora y empeora hasta que eventualmente te mate. Y como no tengo el tiempo ni la capacidad emocional para eso, vamos a la policía». Supuse que sería un proceso relativamente corto y simple presentar un informe, tal vez una fecha en la corte para presentar una orden de restricción o algo así. Pero tan pronto como mencionamos quién era la acosadora, los policías que tomaban nuestras declaraciones levantaron la mirada como si el nombre les resultara familiar. Nuestro productor directamente le preguntó si ella estaba involucrada en el acoso antes que yo, y aunque no nos dio una respuesta concreta, diciéndonos que nos pondría en contacto con un par de detectives lo antes posible, eso habló volúmenes. Al día siguiente, recibí una llamada de un detective diciéndome que era de algo llamado FTA, o el Departamento de Evaluación de Amenazas Fijadas. Básicamente, los policías que tratan con acosadores antes de que se animen a lastimar a su víctima, y estos tipos habían tratado con mi acosadora en varias ocasiones anteriores. De hecho, ella era algo así como una cliente regular de ellos, y tenían algunas noticias muy malas para mí. Algunos acosadores permanecen como una irritación benigna para sus víctimas, demasiado obsesivos para dejarlo ir, pero demasiado tímidos para actuar realmente en su fijación. Mi acosadora no era una de esas. Tenía un patrón distintivo en su comportamiento y consistía en volverse muy violenta muy rápidamente. Había logrado evitar la encarcelación directa porque la mayoría de los delitos que cometió fueron daños a la propiedad de bajo nivel o robo, pero definitivamente tenía un potencial para causar daño físico real. Uno de sus víctimas fue objeto de un ataque en el que intentó rociar solvente de fuerza industrial en los ojos del tipo. No estoy seguro de cuánto daño permanente eso habría hecho, pero había una clara intención de quitarle la vista para siempre. Ahí es cuando realmente comencé a asustarme. Era más pequeña que yo, más débil que yo, probablemente más lenta que yo, pero aún así representaba un riesgo real. No podía permanecer vigilante y protegerme las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y si quería seguir trabajando en una plataforma pública, simplemente tendría que aceptar que ciertos riesgos venían con eso. Llegué a la decisión de que no iba a malgastar mi carrera en la radio solo por una loca. Había sido mi sueño absoluto desde que tuve la edad suficiente para manipular los diales en la radio del auto de mi papá. Era una colina por la que valía la pena morir, incluso si la metáfora podría volverse literal algún día. En ese momento volví a ponerme en contacto con el policía de la FTA para averiguar qué venía después. La única cosa que ella no sabía sobre mí era dónde vivía, y pretendía mantenerlo así. Y lo que siguió fue como sacado de una novela de espías. Un policía de civil vino a mi departamento para enseñarme lo que equivalía a contravigilancia, cosas que podrías imaginar, como variar mis rutinas de casa al trabajo, haciendo giros aleatorios y volviendo sobre mis pasos, variando mi horario para que una persona no pudiera rastrearme por mi horario. Básicamente tenía que romper cualquier tipo de patrones en mi vida. Sé que eso no suena como mucho, pero créanme, intenten planificar su vida entera en torno a un acosador violento durante 3 meses. Verán qué hace. La falta de control real sobre todo, sentir que todo lo que decía o hacía podría estar comprometido,
o cómo la toxicidad se filtraba en mis relaciones interpersonales, cómo hacía que tener cualquier tipo de vida romántica fuera completamente imposible. No se siente tan mal al principio. El problema es que te acecha. Ni siquiera sabes que el estrés está ahí hasta que un día te despiertas con una erupción extremadamente dolorosa en las costillas. Tan dolorosa que necesitaba analgésicos opioides reales para lidiar con la culebrilla inducida por el estrés, como la llamó mi médico, y me preguntó si tenía algo que me preocupara. La pregunta fue tan directa que realmente reí un poco antes de responder. Afortunadamente, ella nunca descubrió dónde vivía. Entonces, un día, simplemente se detuvo. No más seguimientos, no más llamadas telefónicas, no más nada. Aparentemente una estación de radio al otro lado de la ciudad había contratado a un tipo nuevo y ella se obsesionó con él. Una vez que me enteré de eso, lo llamé y le di un aviso amistoso, básicamente dándole el mismo consejo que mi productor me dio. Mira, o lidias con esto ahora o empeora y empeora hasta que eventualmente te mate. Y como no tengo el tiempo ni la capacidad emocional para eso, vamos a la policía. Solo escribo esto porque creo que podría darles a las personas una idea del tipo de pensamiento que ocurre dentro de la cabeza de un acosador. Aunque nunca he sido acosado, mi pasado está lleno de comportamientos que las personas podrían llamar obsesivos y controladores. Hay muchos tipos diferentes de acoso, ven, y en términos profesionales, no todo comportamiento obsesivo o fijado realmente califica como acoso. Supongo que lo que realmente estoy tratando de decir con esta introducción es que solía ser un acosador, y esta es mi historia. Comencé a experimentar sentimientos de fijación en mi primer año de bachillerato. Había una chica llamada Manuela, que se sentaba frente a mí en la clase de inglés. Todas las mesas estaban dispuestas en forma de herradura, y solía mirarla desde el otro lado de la habitación, a veces tan profundamente que me desconectaba, y no podía recordar nada de lo que había dicho el profesor. Siempre intentaba evitar que me atraparan, por supuesto. Lo último que quería era asustarla. Pensé que estaba enamorado, ¿ves? Y supongo que en mi mente solo me estaba preparando para invitarla a salir. Pero no se trataba de compartir su compañía durante unas horas en una cita en algún lugar. No, la quería poseer. Necesitaba que fuera mía. Me las arreglé lo suficientemente bien como para conseguir su número durante el semestre de primavera, y la llamé una noche después de la escuela para tratar de organizar una cita. No contestó su teléfono, así que simplemente seguí llamando y llamando, pensando que si quería organizar una cita, eventualmente respondería, ¿verdad? Esto fue cuando aún estaba usando el teléfono fijo de mis padres para llamar a la gente, así que estaba presionando el botón de rellamada una y otra vez, cada vez que la línea se desconectaba. No vi nada malo en eso. No pensé por un momento que ver el contador de llamadas perdidas aumentar a 2 dígitos la asustaría. Y además, simplemente no podía evitarlo. Como puedes imaginar, mi búsqueda de Manuela no llevó absolutamente a nada. Pero creo que era demasiado inexperto para realmente hacer algo al respecto, aparte de seguir siendo un admirador devoto desde lejos. Y además, no pasó mucho tiempo antes de que me fuera a la universidad, lo que trajo consigo un nuevo grupo de chicas para obsesionarme. La próxima chica, Josefina, vivía en el mismo edificio de residencias que yo, a solo unas puertas de mi habitación. Era la criatura más dulce y hermosa que había visto en mi vida, y tuve exactamente los mismos sentimientos de querer poseerla que tenía con Manuela, solo que esta vez eran considerablemente más intensos. No tanto porque me gustara ella más o menos que a Manuela, sino porque estar en la universidad me daba este sentido casi subconsciente de que podía hacer lo que quisiera. No había maestros observándonos, ni cámaras en nuestros dormitorios para vigilarnos mientras dormíamos. Ella era mía para tomar, y es ese tipo de comportamiento depredador lo que he aprendido a reconocer en mí mismo, y tengo que trabajar muy duro para verlo a veces, ya que es simplemente algo natural pensar de esa manera. Por eso soy tan diferente de otras personas, supongo. Ellos tienen este pequeño ángel en su hombro para contrarrestar al demonio en el otro, mientras que yo simplemente tengo 2 demonios disfrazados como sus primos más celestiales. Supuse que la mejor manera de conquistarla era descubrir todo lo que pudiera sobre ella, y luego emplear ese conocimiento de una manera que la impresionara. Así que cuando la agregué en Facebook,
y procedí a revisar sus publicaciones e historias de fotos. Me dije a mí mismo que era una búsqueda noble. Estaba poniendo trabajo que eventualmente resultaría en que ella estuviera extremadamente feliz. Quiero decir, si alguien se tomara el tiempo para conocer lo que más amo, y luego me diera un regalo basado en eso, estaría encantado. Mi terapeuta ha dicho que esto es algo cierto en cierta medida, pero luego me preguntó si podía ver dónde me equivoqué al elegir el regalo de Josefina. Al principio no pude, pero ahora puedo. Déjame ver si tú también puedes. Entonces, como dije, pasaba horas obsesionándome con sus redes sociales. Cada cosa que publicaba, compartía, retuiteaba o le gustaba, yendo años atrás en una variedad de cuentas diferentes donde lo vi. Hice notas de cada pieza de información pertinente, pero sobre todo reconocí lo cerca que había estado de su abuela, quien falleció cuando ella era una adolescente. Cada año, en una fecha específica, Josefina publicaba algo sobre su abuela. Usualmente venía con una foto antigua de ella, a veces con un bebé Josefina incluido también. Así fue como noté que la abuela de Josefina tenía una gran variedad de animales de peluche en su casa, y uno en particular parecía ser el favorito de Josefina. Era una vieja muñeca de lana hecha a mano, con un vestido rojo desgastado y un ojo faltante, pero quizás su rasgo más característico eran los mechones de lana blanca que salían de la parte superior de la cabeza de la muñeca. Probablemente por eso era el favorito de Josefina, y una de las imágenes era un collage de fotos que mostraban cómo le ataba un lazo azul claro al cabello de la muñeca. La leyenda decía algo así como: «Descansa en paz, nana, te extraño tanto, ex». Bingo. La idea de regalo perfecta, pensé. Seguramente si alguien lograba conseguirle una muñeca similar completa con el lazo azul, ella caería rendida ante ellos. Quiero decir, cómo no. Tenía que ser el regalo más atento de la historia de los regalos. Como tenía algo de dinero sobrante de Navidad, comencé a buscar a alguien que pudiera hacerme una muñeca similar. Darles una idea de lo que quería era bastante fácil. Después de todo, creo que tenía unas 6 o 7 fotografías bastante claras de ella. Te sorprendería lo fácil que fue, honestamente. Hay muchos pequeños artistas por ahí que están más que felices de trabajar por encargo, especialmente cuando tienen un registro digital tan rico con el que trabajar. Tuve mi réplica de la muñeca Molly dentro de un mes desde que pregunté por primera vez. Y Dios mío, era perfecta. Se veía muy nueva, obviamente no tan envejecida y desgastada por el tiempo como la original, pero el artista había hecho un muy buen trabajo. Y una vez que se ató el lazo azul claro en su cabello, la transformación estaba completa. Se parecía tanto a la original que era aterrador. Énfasis en aterrador, sin embargo. Y verás a qué me refiero en un minuto. Como Josefina y yo estábamos en muy buenos términos, no pensé que a nadie le importaría si entraba en su habitación para dejarle su regalo. Si alguien me confrontaba, simplemente podría mostrarles la bolsa, explicar que era un regalo sorpresa, algo de su juventud que realmente le encantaría, y listo. ¿Quién detendría algo así? Y nadie me vio mientras caminaba por el pasillo y llamaba a su puerta. Raramente cerrábamos esas puertas en ese entonces, y era una forma de vivir en comunidad real, así que incluso cuando salíamos, dejábamos la puerta abierta para que la gente pudiera entrar, pedir prestado algo, dejar un DVD que habían prestado, lo que sea. En resumen, estaba prácticamente lleno de emoción porque ella iba a entrar en una habitación y ver a Molly sentada en su cama mirándola. Tuve que esperar toda una tarde antes de que Josefina regresara de clases, y estaba prácticamente temblando de emoción cuando la escuché caminando por el pasillo. Pero cuando abrió su puerta, no escuché ningún sonido feliz de sorpresa. Solo escuché gritos, gritos y llanto. Para cuando tuve el valor de salir de mi habitación, Josefina estaba llorando desconsoladamente en la habitación de su amiga. Quiero decir, estaba totalmente inconsolable. En ese momento no sabía qué había hecho mal. Y mi terapeuta dice que darme cuenta de lo que hice mal es una gran parte de mi plan de tratamiento. Solo hay una cosa que no le digo, sin embargo. Una cosa que mantengo en silencio por pura vergüenza. Josefina se había asustado tanto por la muñeca Molly. No porque le recordara a su nana. No porque fuera una sorpresa tan repentina ver algo que pensaba que se había perdido para siempre. Sino por el hecho de que, incluso cuando Josefina tenía solo 11 años cuando su nana falleció, pidió ser enterrada con la muñeca Molly. Su lógica era que podría mantener compañía a Nana hasta que ella pudiera unirse a ella en el cielo.
uno de los actos más dulces que mi terapeuta había escuchado. Creo que es un poco tonto, pero también entiendo que ese es un problema conmigo y no un problema con ella o con cualquier otra persona que albergue sentimientos sentimentales. Eventualmente, le conté la verdad a Josefina sobre quién compró la muñeca. Estaba tan enojada que me dio un puñetazo en la nariz, lo que me hizo tan enojado que quería matarla. No quiero decir eso de manera abstracta o metafórica. Quiero decir que estaba comprando un plástico lona para envolver su cuerpo en cuando tuve un tipo de momento de iluminación. Como dicen los americanos, el resto es historia, supongo. Y aquí estoy, tomando una gran cantidad de antipsicóticos recetados diferentes, solo tratando de imitar la vida de un ser humano normal. No ha sido fácil aceptar quién o qué soy, pero ha valido la pena. No quiero vivir así nunca más. No puedo, porque si me permito hacerlo, sé que solo será cuestión de tiempo antes de lastimar a alguien de una manera que nunca pueda ser arreglada. Tuve un acosador en la escuela secundaria, bueno, no exactamente de esos que te siguen a todas partes y hacen un santuario con tu cabello, pero lo suficiente como para hacerme sentir temor por mi seguridad casi a diario. Fueron 2 años bastante aterradores antes de que mi mamá se casara y nos mudáramos al otro extremo de Londres. Era este gran jugador de rugby, muy guapo y extremadamente popular, así que por supuesto, no hubo absolutamente ninguna repercusión social para él, y la gente básicamente se negaba a creer que prestaría atención a mí en absoluto, y mucho menos a algo remotamente abusivo. Cuando comenzó a obsesionarse conmigo, casi todos lo pasaron por alto o inventaron excusas para él, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla absoluta. Siempre hacía comentarios hacia mí, me pellizcaba o me tiraba del pelo cuando nadie más estaba mirando. Era espeluznante porque obviamente no quería que nadie supiera realmente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba perturbado y sabía que se vería mal si todo salía a la luz. A veces decía cosas como, «Puedo olerte, estás a punto de tener tu periodo», o «limpia y fresca», siempre de la manera más perversa e inapropiada imaginable, como si no pudiera ser más obvio que lo estaba disfrutando. Uno de los momentos más aterradores que recuerdo es cuando estaba escaneando la máquina expendedora una mañana antes de clase, tratando de averiguar qué desayunar. Se acercó por detrás, puso sus manos en mi cintura, me empujó contra la máquina y dijo claramente en mi oído, «Un día te voy a secuestrar, te llevaré al bosque, te ataré y te violaré hasta que lo desees». Eso fue 3 semanas antes de que me mudara. Lo único que me impidió ir al director fue el hecho de que no pasaría mucho tiempo hasta que nunca tuviera que lidiar con este tipo nuevamente, pero ahora sé que ese fue el enfoque completamente equivocado. Incluso si logras escapar de alguien así, simplemente eligen a una nueva víctima, y otra, y otra. Solo dejan de victimizar a las mujeres cuando son confrontados por figuras de autoridad, y aún así podrían ser lo suficientemente psicópatas como para seguir adelante. Así que por favor, si algo así te sucede a ti, repórtalo a las autoridades relevantes, incluso al personal escolar. Toman cosas así muy en serio y no dudarán en involucrar a la policía. Ellos creen que es el curso de acción correcto.